Entonces, acuérdense que la derivada es un límite. Vamos a refrescarlo. Ajá, vean que este es el concepto de derivada que están viendo ahí en la pantalla. ¿Ok? Es un límite, ¿ok?, matemático de f de x menos f de a entre x menos a. Pero cuando esto lo llevamos a la representación gráfica, tenemos que, bueno, en un punto, la función evaluada en un punto A, y la función la evaluamos en un punto A más H, ¿verdad? O sea, entre A y A más H, bueno, aquí esto es H, porque este es A más H. Entonces evaluamos la función en f de A más H, menos, aquí f de A más H, y aquí menos f de A, entre este menos este, que se daría A más H menos A, mira, queda H. Y hacemos el límite cuando esto tiende a 0, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es lo que es el concepto? La pendiente de la recta tangente en el punto en consideración. Parece que tenemos esta recta tangente que pasa en este punto. Esta es la curva general de la función, cualquier función que estamos viendo. ¿Okay? Entonces, lo que interpretamos en la derivada es la ecuación de la pendiente de la recta tangente en el punto. Por eso que yo les envié el video, que creo que ya lo deben haberlo visto, sobre lo que significa la pendiente. Acuérdense la que había una bicicletica que subía y bajaba, y bueno, que vimos en la ecuación de una recta, veían como la recta tenía diferentes pendientes, pendiente positiva y pendiente alternativa. Eso es una interpretación de lo que es la derivada, ¿ok?, de una función. Entonces vimos que habíamos dicho rápidamente aquí, para refrescarles el conocimiento, de que cuando tenemos una función y aplicamos la definición, lo vamos a resolver con la derivada, pero no vamos a seguir este camino, sino vamos a seguir el camino que hablamos ayer, ¿ok? Me va a dar, pero esto va a ser un camino muy largo. Entonces, por eso utilizamos la tabla de derivadas cuando la tengamos de todas las funciones. ¿Okay? Esto es lo que habíamos dicho ayer. Y vimos estas tablas de las principales funciones con sus derivadas con las cuales ustedes van a aplicar. Y vimos las propiedades. Eso lo vamos a ver en la otra tabla. Las propiedades de las derivadas. Vamos a centrarnos aquí en qué significa esto. Primero, tenemos cuando es una suma de funciones. ¿Ok? ¿Cómo se deriva? Vamos a poner aquí, que quizás esto no lo vimos ayer, este ejemplito. Sí lo vimos, pero vamos a recordarlo. Cuando tenemos una suma de funciones, la derivada es la derivada de cada función. F de x' más g de g'. En este caso la función es f de x, g de x. Entonces yo les dije, tienen que traten de terminar los ejemplos de funciones que yo les dejé en el Classroom. ¿Okay? Pero claro, aquí vamos a hablar de funciones trigonométricas también, y de funciones logarítmicas, a la x, y funciones inversas trigonométricas. Pero todo eso tiene su tabla de derivadas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una función, la derivada de una suma es la suma de las derivadas de cada función. Por ejemplo, aquí tenemos la función es x al cuadrado menos x más coseno de x más g a la x. Bueno, esta es una función compuesta, no es un polinomio, ¿ok? Vamos a derivar la primera, la segunda, la tercera, y esa sumamos. La derivar la primera, como hemos dicho, era como este era x a la n, este es 2x a la n menos 1. Entonces me queda 2x menos aquí, me quedaría menos 1, porque es, como el exponente aquí es 1 multiplicado por x a la n menos 1. Entonces me queda x a la 0 y por eso me queda 1. Después la derivada del coseno es el menos el seno. Y la derivada de e a la x, la única función que es igualita a su derivada es e a la x. La e a la x es una exponencial. Hay una función exponencial con un número que se llama neperiano. Pero bueno, esa es una función. No vamos a, o sea, yo sé que ahí no entramos en muchos detalles porque se asustan, pero esa es una función. ¿Okay? Entonces, nosotros podemos tener, por ejemplo, un polinomio, que son varios binomios, y vamos a derivarlo uno a uno, ¿verdad? Como vimos en la clase de ayer. Cuando es una función constante, bueno, simplemente la constante la multiplicamos y derivamos la función. Okay, por ejemplo, aquí sería 5 arcoseno de x. Esta es una función inversa del seno. Bueno, yo voy a, lo antes posible, le voy a dar el repaso de las funciones trigonométricas, pues, porque eso vamos a tener las derivadas ahí. Pero bueno, aquí lo vamos a ver en este sentido, porque más adelante también la vamos a utilizar cuando veamos la parte de las integrales, en el siguiente tema. También vamos a integrar funciones trigonométricas. Pero bueno, yo voy a ir viendo los ejercicios que puedan ser posibles, ejercicios que puedan ser en el examen, y se los voy a aplicar para que los tengan. Entonces, bueno, aquí derivamos 5 por la derivada del seno de x, al coseno de x, que es 1 entre 1 menos x al cuadrado. 1, entonces multiplicamos 5 por la derivada del arcoseno de x, que está según la tabla. En la próxima tabla lo explicamos. Aquí quiero ver la parte de las propiedades.
Cuando es un producto, ¿verdad? Entonces sí tenemos que aprendérselo. La derivada de un producto es de dos funciones. Entonces derivamos la primera función, la multiplicamos por la segunda, más la primera función sin derivar multiplicada por la derivada de la segunda. Aquí tenemos las dos funciones, 5x por seno de x. Fíjense, la derivada de la primera es 5 por la segunda sin derivar, más, que es fíjense, este es un producto, pero cuando es la derivada hay que aplicar esta propiedad. Más la función primera sin derivar multiplicado por la derivada de la segunda. La derivada del seno es el coseno. ¿Ok? Después el cociente y la función compuesta. El cociente también tiene una fórmula que es, tenemos que en un cociente tenemos un numerador y un denominador. Derivamos el numerador, multiplicamos por denominador sin derivar, menos, ¿ok? El numerador sin derivar por el denominador, la derivada del denominador entre el denominador elevado al cuadrado. Esta es la fórmula que ustedes van a aplicar. Y este es el ejemplo, bueno, este es un ejemplo ya con este ejercicio, igual que los de arriba. Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí tenemos una función 7 de x entre logaritmo de x. Entonces, derivamos primero arriba, que es 7 logaritmo de x. Pero la derivada de primera es 7 por el logaritmo de x menos la de arriba, que es 7x, por la derivada del de abajo, que es 1 sobre x. Acuérdense, aquí tenemos una función constante, esa se queda por la función. Bueno, la vamos a derivar por parte porque si no sería muy largo, se queda con la función. Ahora, si fuera una constante, si fuera 0. ¿Okay? Pero que tenemos derivada la primera por el cociente, por el denominador, menos el primero por la derivada del segundo, que es 1 sobre x, la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x, entre este cociente elevado al cuadrado. Esto es por la fórmula que acabamos de ver. ¿Okay? Entonces vamos a ir haciendo estos tres primeros propiedades. Esta la vamos a ver con más calma, ¿okay? Que es la función compuesta, que es la regla de la cadena, que es una función, sí, compuesta, pues. Que es una función g de f de x. Cuando la derivamos, bueno, tenemos que, primero, esta función es una función, yo tengo que evaluar primero f de x y después la evalúo en la otra función. Cuando yo calculo la derivada, es la derivada de la función f de x multiplicada por la función, evalúa la función y después calculo la derivada externa. Es como son derivadas internas y la derivada externa. ¿Okay? Por ejemplo, aquí, e al coseno, bueno, ya tenemos una e, cuando ya la e está elevada al cociente, ya es una función compuesta. La derivada, bueno, pues fíjense, sería, primero hacemos la derivada del coseno al cuadrado de x, que es 2 coseno de x al cubo. ¿Ok? La derivada de este es este mismo. Después lo multiplicamos por la derivada interna. ¿Ok? Que la derivada es el coseno menos el seno. Y voy derivando internamente después. Y el x al cubo es x al cubo. ¿Ves? Entonces ustedes tienen que primero, bueno, no lo veo fácil para ustedes. Vamos a ir haciendo unos ejercicios más sencillos en la otra tabla para que lo vean. Vamos primero, los tres primeros pasos. Entiendo que esto se lo tengo que explicar con más calma. Porque yo lo veo fácil, pero ustedes no. Entonces esto sí tienen que aprender con las propiedades. Entonces, ¿ok? Entonces, bueno, llegamos a la parte donde estábamos ayer, donde vamos a ver algunos ejemplos paso por paso para que vayan entendiendo la aplicación de la propiedad y la tabla que se va a aplicar. ¿Ok? Ajá. Aquí Silvia. Silvia ya. Me voy a acordar de Silvia. Ya va, vamos a ver aquí. ¿Ok? ¿Están oyendo? ¿Aló? Sí. Sí, Ok, sí. perfecto. Entonces, fíjense. Vamos con el primero. Vamos a ver, si del primero les quedó duda, vamos a la pizarra, ¿ok? El A, cuando es una suma de funciones. Silvia, ¿te encuentras? Sí, aquí estoy. Ok, Silvia. Creo que todos están ahí. Entonces, mire, la primera función es un polinomio. Un polinomio está formado por varios monomios, ¿verdad? X al cuadrado menos X más 6. Esta es la función. Entonces, cuando es una suma, voy sumando cada monomio por separado. Voy sumando y derivando, pues, derivándolo. Ok, entonces aquí tenemos un x al cuadrado menos x más 6. Entonces aplicamos la formulita de cuando es un polinomio en un número de x elevado a la n, la derivada es n por x a la n menos 1. Aquí no se me ve aquí. Este que está aquí, n por x a la n menos 1. Entonces aquí, por ejemplo, sería 2x
el 2 multipliqué aquí a la x por aquí x